La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todos les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Nos encontramos con un texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo del 1 al 20. Nos habla de la parábola del sembrador. Quiero comenzar la reflexión del día de hoy resaltando algunos detalles. Dice: en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez. Jesús enseñaba siempre. Qué importante es que cuando nosotros los cristianos católicos nos dejamos formar. Un católico instruido jamás será confundido. Un católico ignorante es un futuro protestante. Díganme si no es verdad. Díganme si no es verdad que un católico que no está instruido, un católico que es ignorante en la palabra de Dios, que no se deja formar, no termina como protestante. Y lo más triste, y es que osan decir después que se meten a protestantes, es que cuando yo era católico, y eran mentiras, porque un buen católico siempre va a misa, un buen católico siempre se deja formar, un buen católico se deja instruir por la palabra de Dios. En cambio, aquel que se hace llamar católico porque fue bautizado en la iglesia, pero nunca iba a una misa, nunca pertenecía a un grupo de apostolado, nunca lo veías tú en un retiro, nunca lo veías en una charla, nunca lo veías en una formación, después termina siendo protestante, predicando la palabra de Dios y diciendo simplemente: es que cuando yo era católico. No. Un buen católico conoce la palabra de Dios. Un buen católico se deja instruir porque Cristo siempre va a enseñar. Y va a enseñar a través de sus ministros. Cristo enseña a través de sus ministros. Recuerden lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice que la iglesia del Dios vivo es pilar, es columna y fundamento de la verdad. La iglesia, la verdadera iglesia fundada por Cristo. Por eso en el Evangelio de hoy yo quiero resaltar en primer lugar la enseñanza del Señor. Jesús se puso a enseñar. Es más, esa enseñanza no solo fue para la gente de parte de Cristo, sino también para los que Él había nombrado como sus ministros. Y les reclama. El Señor les reclama a ellos y les dice: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo la van a entender las demás personas? ¿Esto qué quiere decirnos, queridos hermanos? Que debemos tener un oído abierto, un corazón dispuesto para la escucha de la palabra de Dios. Debemos siempre dejarnos formar por parte del Señor. Y cuando decimos dejarnos formar por parte del Señor, es también dejarnos formar por parte de la iglesia. Recuerden lo que le decía, primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Búsquenlo en la Sagrada Escritura para que nos demos cuenta que dice: la iglesia es columna y fundamento de la verdad. En la iglesia siempre vamos a encontrar la verdad. Por eso el Señor le reclama a sus apóstoles, dice: pero si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Y comienza a explicarles. Señor comienza a explicarle a sus discípulos de una manera más personal, de una manera más profunda, el significado de esta parábola. Luego, volviendo otra vez al inicio de este Evangelio de San Marcos, dice lo siguiente: se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas, con parábolas. Les estuvo enseñando muchas cosas. Cristo siempre enseña.
Y nosotros debemos ser buenos alumnos, debemos ser buenos estudiantes, debemos siempre instruirnos, debemos siempre conocer la palabra de Dios, debemos dejar que la palabra de Dios caiga en nuestra tierra, que somos cada uno de nosotros, y dé abundante fruto, dé a frutos de vida eterna. Por eso el Señor hoy nos hace esa invitación, queridos hermanos, dejemos que el Señor nos enseñe. Cristo es el Maestro, Cristo es el que enseña. Y cuando Cristo se va, cuando Cristo muere y Cristo resucita, Cristo da esa enseñanza y dice a los apóstoles que vayan por todo el mundo. ¿Sí? Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente: y el Señor les dijo, vayan por todos los pueblos, vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñeles. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Fíjense que la enseñanza de Cristo, después que Él resucita, se la encomienda a la iglesia. En la base fundamental, que son los apóstoles, claro está. Les estuvo enseñando, dice el Evangelio de San Marcos, muchas cosas. Eso hace la iglesia, enseñar. La iglesia siempre enseña. El detalle está que muchos de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, no estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a opinar. Yo opino, yo pienso, yo creo. No es lo que yo opine, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea. Es lo que Jesús nos quiere enseñar. Es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Por eso, hoy, queridos hermanos, la invitación es para que nos dejemos formar por el Señor. Dejémonos formar por Cristo. Seamos una tierra buena. Y aquí volvemos otra vez al Evangelio, ¿no? Dice que unos granos cayeron en la vereda, ¿sí? Y claramente el Señor lo explica, ¿no? Son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. No estamos muy lejos de lo que nos dice el Señor en esto, ¿no? Esto se me asemeja a muchos católicos que van poco a la misa, que van poco a la iglesia, medio escuchan la palabra de Dios, pero viene Satanás. Recuerden que en el segundo libro de Corintios, en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11, el Señor, Pablo dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leerlo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Dice: ¿por qué acaso? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de la misma manera. Entonces, los granos de la vereda son aquellos católicos que poco van a la misa, pero que escuchan la palabra de Dios así a muy lejos. Viene Satanás disfrazado del protestantismo, porque hay que llamarlo con nombre y apellido. Satanás disfrazado de protestante, ¿sí? Y se lleva la palabra sembrada en ellos. Siembra la confusión y entonces deja que crezca la confusión y no crece la palabra de Dios. La pregunta ¿es usted de esa tierra? O de los que reciben la semilla en un terreno pedregoso. Dice la palabra, son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos. Y hay muchos católicos así. Hay muchos católicos que uno hace una evangelización en la parroquia, trae misioneros, evangeliza, qué alegría, qué bonito, sí. Quedaron contentos, se fueron los misioneros, la gente quedó contenta, pero a la semana ya se les enfrió el guarapo, decimos nosotros, o sea, ya se les acabó la fe, ya se enfriaron. Entonces son de terreno pedregoso,
No dejan que la palabra de Dios tenga profundidad en sus vidas. ¿O son ustedes de los que reciben la semilla entre espinas? ¿Cuáles son esas espinas? Ya el Señor lo explica, ¿no? Las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Y muchas veces los culpables somos nosotros. Somos nosotros porque le damos prioridades a ese tipo de cosas. Primero, nos cuesta creer en la providencia del Señor. ¿Cómo nos cuesta creer en la providencia de Dios? ¿Cómo nos cuesta entender que somos hijos de Dios? Y que como somos hijos de Dios, el Señor no va a dejar que nosotros pasemos por tribulaciones, no va a dejar que pasemos por necesidades. ¿Por qué pasamos por necesidades? Porque no confiamos en la providencia de Dios. No porque Dios no quiera hacer la obra, Dios quiere hacer la obra, pero el detalle está que Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Si tú lo buscas, lo encuentras. Si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo le pides a Dios que no te falte nada cuando tú no crees y cuando tú no confías en la providencia de Dios? O sea, es algo lógico. 2 más 2 son 4. Si tú buscas a Dios, lo encuentras. Si tú confías en la providencia de Dios no te abandona. Pero si tú no buscas a Dios, si tú no confías en la providencia de Dios, sino que tú simplemente le reclamas a Dios porque te ha abandonado, entonces eres ese tipo de semilla de tierra que tiene espinas, que prefieres confiar en las cosas de este mundo que confiar en el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida eterna? ¿De qué? Si el día que nosotros nos morimos no nos llevamos nada. Yo soy sacerdote, tengo ya 10 años de ordenado sacerdote y en mis 10 años de vida sacerdotal jamás he celebrado un funeral donde delante vaya la urna con el cuerpo, el féretro, y detrás vaya el carro de la mudanza para llevarse todo para el cementerio. No te llevas nada. Sin nada hemos venido, sin nada nos vamos. ¿Qué nos llevamos? Nuestra experiencia. ¿Qué nos llevamos? Nuestro encuentro con el Señor. ¿Qué nos llevamos? Nuestra grata relación con el Señor, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Y luego están los que reciben la semilla en tierra buena. Esa tierra buena. Señores, yo creo que cada uno de nosotros somos tierra buena, queridos hijos. Ustedes y yo somos tierras buenas. Somos una tierra buena. El detalle es que hemos dejado de abonar esa tierra. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Pero para dar esa cosecha, señores, debemos, queridos hijos, debemos siempre abonar la tierra. Cuando tú abonas la tierra, la semilla crece mejor. Se forma un gran árbol, se da una gran cosecha. Uno de 30, otro de 60 y otro de 100 por uno. Hay cosechas que se siembran, hay semillas que se siembran y la cosecha no es buena porque la tierra no fue preparada. Ustedes y yo somos esa tierra. Cristo la quiere preparar y fíjense que Cristo lo hace muy bien. Dice, se sentó y enseñaba a la gente. Se puso a enseñar, les estuvo enseñando muchas cosas, estuvo preparando la tierra para que la semilla del reino caiga en esa tierra y dé buen fruto. Depende de usted y de mí, depende de nosotros que demos frutos buenos. No depende de Dios. La semilla de Dios es buena, la semilla de Dios es perfecta, es la mejor. Como el mejor vino de la boda de Canaán de Galilea, es el mejor. Pero la tierra somos nosotros. Y depende de nosotros ser la mejor tierra. Estar bien abonados, estar bien dispuestos, estar bien preparados para recibir la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, queridos hijos, hoy les invito para que seamos tierra buena, para que la palabra de Dios caiga en nuestra tierra y dé abundante fruto. Depende de nosotros, no depende de Dios. Dios siempre pone lo mejor. Muchas veces nosotros no dejamos o no colocamos lo mejor de nuestra vida. En nuestra vida cristiana debemos colocar siempre lo mejor para Dios, lo mejor para el Señor, no para el mundo, lo mejor para Dios. Usted sé esa tierra buena, abona tu tierra,
Prepara tu tierra con la oración. No has hecho la oración del día, te invito. Termine de escuchar el evangelio del día y ve a escuchar la oración del día. Prepara la tierra para que esa palabra de Dios caiga en tierra buena y que dé una cosecha abundante. Uno lo dan de 30, otro de 60 y otro del 100 por uno. No todos damos la misma cosecha, pero cuando preparamos la tierra siempre damos algo bueno para Dios. Que demos hoy lo mejor para Cristo, que demos hoy lo mejor para el Señor. Quien les habló, el Padre Eudis Medina. No olviden suscribirse en nuestro canal, Padre Eudis Medina, activar la campanita de las notificaciones. Si deseas apoyar la obra evangelizadora para mejorar los equipos de grabación, puedes hacerlo a través de Patreon, a través de PayPal, o puedes contactarte conmigo en mi WhatsApp. En la descripción del video, está mi número de contacto de WhatsApp. Puedes escribirme. Dios te bendiga. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Les acompañe y les bendiga para siempre. Amén.